avanzar en el reconocimiento público y en la visibilización de las experiencias de los universitarios y las universitarias, docentes, trabajadores, trabajadoras y estudiantes en el marco del conflicto armado. Se empieza a dar un proceso muy fuerte de presencia del paramilitarismo al interior de las universidades. Era una universidad cercada por el miedo. Una estrategia también muy fuerte de estigmatización permanente, amenazas, panfletos pegados en las facultades. Pero en medio de todo hay un movimiento estudiantil que se activa. Nos quitaron muchos derechos a los trabajadores oficiales que teníamos hasta ese entonces. Que logramos movilizar todo el sector universitario y participamos muy articuladamente con los estudiantes. Sintronicol fue muy golpeado en ese tiempo, muchas amenazas. Por el lado del Camilo Torres se la pasaba gente de civil pendiente de nosotros. Yo tuve que salir prácticamente más por la amenaza física de mi vida en sí, fue por la amenaza psicológica. Es que esa fue la gran amenaza. Irónicamente, mientras se estaba desmovilizando el paramilitarismo, las amenazas eran permanentes. Estas situaciones que hemos vivido en la División de Vigilancia han sido muy tenaces. Nos ha tocado muchas veces nosotros como vigilantes salvar a los estudiantes. ¿Cómo nosotros contribuimos o podemos contribuir de alguna manera, no solamente en la construcción de verdad, sino también en la prospección, digamos, de futuro? ¿Qué nos imaginamos para el movimiento universitario, para el país, para la universidad pública en general? En el proceso de esclarecimiento que viene adelantando la Comisión de la Verdad y específicamente el equipo de Bogotá, SOH Sumapaz, del que yo hago parte, encontramos una realidad que es impactante y que manifiesta un montón de vacíos frente al conocimiento que tenemos de la verdad, la historia de este territorio que habitamos, que es Bogotá, y específicamente de lo que se ha vivido en las universidades, colegios y otros entornos educativos. Y es que cuando comparamos las cifras existentes entregadas, entre otros, por el profesor Wilson Gómez o por el proyecto Archivos del Búho sobre las afectaciones al sector universitario, las comparamos con las que existen alrededor de otros sectores y movimientos, pareciera que el sector universitario en Bogotá es el más afectado por las violencias asociadas al conflicto armado, y en contraste es uno de los menos reconocidos como víctima y en el marco pues de sus historias y experiencias, ¿no? En ese sentido, la Comisión de la Verdad propuso a organizaciones estudiantiles, a directivas universitarias, a docentes, estudiantes, trabajadores sin agremiación, a miembros de sindicatos y otro tipo de identidades que se expresan en las universidades a construir un espacio de aporte al esclarecimiento, pero también de reconocimiento de la experiencia que se ha vivido en las universidades, principalmente públicas, pero también privadas de esta ciudad, como parte de un camino hacia el esclarecimiento y el reconocimiento de lo que ha sucedido a nivel nacional. La investigación que yo hice, por ejemplo, encontré que para las mujeres no era tan la preocupación por ser asesinadas, sino por las violencias sexuales. Y por ejemplo, ese es un panorama que a mí me parece que hay que explorar en mucho detalle con relación al tema de este ejercicio de memoria. Y creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Cómo esa fuerza militar y esa fuerza pública se constituye a partir o se autolegitima a partir de la construcción de un enemigo y ejerce múltiples violencias, entre ellos esa violencia de la que acabo de hacer mención. Creo que hay un segundo elemento que tiene que ver con la construcción de los y las jóvenes como potencialmente sospechosos, pero a mí lo que me parece más impresionante es la manera en cómo la sociedad recibe esa muerte y la justifica de manera clara. Entonces, esa idea de la construcción de los jóvenes como potencialmente sospechosos es una cosa que está irrigada en la sociedad en general, ¿cierto? Y que implica obviamente pensarnos como sociedad qué vamos a hacer con eso, ¿no? Porque no podemos seguir justificando de ninguna manera la muerte de jóvenes en Colombia.
La persecución permanente y el hostigamiento al movimiento por los derechos humanos creo que es un tema que a mí me parece que justifica también o que permite comprender más bien por qué esa violencia hacia los sectores universitarios, sobre todo porque cada vez que había un muerto, una persona hostigada y demás, pues aparecía el movimiento de derechos humanos intentando acompañar esos procesos. Ya iniciado este siglo, se empieza a dar un proceso muy fuerte de presencia de paramilitarismo al interior de las universidades. Amenazas, sobre todo, amenazas en panfletos con nombres propios, amenazas telefónicas, intimidaciones, encañonaron compañeros en aulas de clase. Situaciones que hemos tenido muchas, y los trabajadores. Yo trabajo en la dependencia de la División de Vigilancia y Seguridad y me ha tocado casos tenaces de tomas policías. Yo tuve que salir prácticamente más por la amenaza física de mi vida en sí, fue por la amenaza psicológica. Es que esa fue la gran amenaza. Y yo creo que dentro de la estrategia de la seguridad democrática o una política también específica que se le aplicó a las universidades en esta política de guerra. Quienes participábamos en el movimiento estudiantil sabíamos pues de la presencia de tanto de los grupos paramilitares como agentes del Estado infiltrados como estudiantes en la universidad. Pero nuestra juventud era una juventud diferente. O sea, muchas de nuestras parejas sentimentales en ese momento tuvieran o no tuvieran que ver con el movimiento estudiantil, pues eran amedrentadas, eran... Sí, nuestras familias pues también tuvieron que cargar con el hecho de las amenazas. Pues ser activista estudiantil implica pues en este país afectar tu ser joven, ¿no? En esas realidades, evidentemente, el sector estudiantil estaba inmerso, imbuido, rodeado de toda esta dinámica. Y esta dinámica, como lo decía nuestro compañero anteriormente, estaba marcada por dos ejes fundamentales. El primero, la posibilidad de construir al interior movimiento estudiantil. Pero por otro lado, el segundo, la injerencia dentro del movimiento estudiantil de la palabra literalmente amplia, la política. Ser estudiante en los años 70, a los finales de los 70 y a principios de los 80, casi que por ese mero hecho se convertía el estudiante en un animal político, movido por las circunstancias. ¿Y cuál era la política que estaba al interior de la universidad? Pues era esa política de sueños y de utopías, esa política que deviene de la construcción ideológica de un pensamiento, quizá unos esfuerzos por construir pensamiento latinoamericano o colombiano, del que creo de manera autocrítica nunca fuimos capaces de construir. Siempre bebimos de las fuentes del pensamiento de Europa, de otras regiones, de otras sociedades, de otras realidades. Pero nuestra construcción propia quizá fue una de nuestras mayores falencias en esos años. ¿Cómo construir, cómo decolonizar nuestro pensamiento crítico? ¿Cómo construir nuestra propia posibilidad? Y quizá esa falencia que reconozco hoy fue la que nos llevó a un gran activismo que en mucho también terminó desgraciadamente con la vida y con los sueños de muchos jóvenes. Infortunadamente, el frente estudiantil que parecía tranquilo, en rechazo permanente de toda agitación o revuelta, venía siendo preparado a través de campañas verbales y por medio de escritos pérfidamente recordatorios que sin dificultad hicieron subir el clima universitario
al rojo vivo de la subversión. Yo entro a estudiar ingeniería mecánica el año 98 y me encuentro esa representación del país en su diversidad cultural, como mencionaba Luis, claro, en las regiones, lo étnico, las formas de pensar el país y de amar, pero sobre todo en las ideas políticas. Era un momento en que el país estaba pasando por el último coletazo de lo que fue el proceso 8000 y un resurgimiento del movimiento social. Y ese resurgimiento del movimiento social también era un resurgimiento del movimiento estudiantil, y de allí salieron varias de las personas que ejercen un liderazgo importante hoy en el movimiento social. De ese movimiento estudiantil, varios de mis compañeros de época, sin importar si éramos de una u otra tendencia o forma de pensar, estábamos allí, pensando en que había que revitalizar ese movimiento social que fue exterminado a finales de los años 80. Préstamo. Me lo pagan aquí a 15, 25 años. La visión de sociedad que tiene este modelo es la de los individuos que compiten entre ellos, productividad individual, emprendimiento individual, competencia pura. Había una disputa política importante, una disputa política por lo que queríamos del país, porque no nos parecía bien que fuera un país con Plan Colombia, con intervencionismo militar de Estados Unidos, con asesinatos de jóvenes en los barrios. No nos gustaba que se persiguiera a los sindicalistas, no nos gustaba que se acallara el pensamiento crítico. Y esa fue la universidad que a mí me tocó vivir, la universidad que defendí, con todos los riesgos que eso implicó en su momento, la universidad por la que entregué los mejores años de mi vida y mis mejores esfuerzos como activista social. Situaciones que hemos tenido muchas, y los trabajadores. Yo trabajo en la dependencia de la División de Vigilancia y Seguridad, me ha tocado casos tenaces de tomas policías, como en el año 2013 cuando lanzaron unos roques a la fiscalía, y por la noche más o menos aproximadamente entre 5.000 a 10.000 policías entre civiles, militares, DAS, FOs ingresaron a la Universidad Nacional, atropellando a los compañeros que en ese momento estaban de turno, y lo hicieron por la noche. Ese proceso de lucha, de protesta, donde quien daba la cara y era vocería por nosotros era Gilberto, pues lo puso en la palestra de quienes no les gustaba lo que estábamos haciendo. En el 2000, el 6 de junio, oficialmente sale por los medios de comunicación la desaparición de Gilberto, que se le hemos atribuido siempre a actores armados, fuerza de la ley, paramilitarismo, que se lo lleva, y luego por una declaración de un paramilitar con Arias el Paisa, se acoge a la ley de Justicia y Paz y cuenta dónde fue matado o ajusticiado, según ellos, el compañero Gilberto, que fue en el municipio de Matanza, en Santander. Yo tuve que salir prácticamente más por la amenaza física de mi vida en sí, fue por la amenaza psicológica. Es que la gran amenaza. La amenaza es esa. Pueda que no te hagan nada. Sí, no te hagan nada físicamente, no te cojan, te torturen ni te guarden, no. Pero sí saben que si vos no tenés sosiego, vos no tenés capacidad de pensar. Entonces de eso se trata, de no dejar pensar. Y eso fue lo que lograron. Yo creo que lo lograron. Violar los derechos humanos no radica solamente en que lo maten a uno, sino que es una cantidad de componentes y elementos que tienen que ver con la dignidad de la persona y la dignidad de su trabajo.
nosotros, además de ser trabajadores y administrativos del sector universitario, hacemos parte de un hogar, y ese hogar también sufre esas violaciones a los derechos humanos y a los derechos laborales. Y decirte que en todo este periodo hemos tenido desapariciones forzadas y asesinatos, por ejemplo, que han sido fundamentales, que han marcado una cicatriz grande en nosotros los trabajadores y en nuestra organización, como ha sido la muerte del compañero Cristian Roa, del compañero Gilberto Agudelo, quien era el presidente de Sintraunicol en 1999 y fue desaparición forzada en el 2000, pero apenas lo vinieron a encontrar en el 2005 a raíz de unas declaraciones de un paramilitar, y las muertes y asesinatos del compañero Tito Livio, César, que han dejado una cicatriz y una huella importante en nosotros como sindicalistas y como trabajadores del sector universitario. Para mí lo más importante es que se reivindica la presencia, el trabajo y la lucha crítica de una comunidad universitaria que ha luchado por mantener la presencia de estas personas que le fueron arrebatadas las vidas y que pertenecieron a esta universidad. Pienso que el que se haya llevado a cabo este evento en la Universidad Pedagógica es un reconocimiento a ese trabajo que como comunidad universitaria hemos hecho para mantener viva la memoria y para honrar las vidas de estas personas que fueron sacrificadas por la violencia sin razón de nuestro país. Cualquier participación pública te ponía en riesgo. Yo también estuve amenazado. Todos fuimos víctimas de toda esta estrategia dura de la alianza entre el Estado y el paramilitarismo. Es cuando se dan estas detenciones masivas que no son exclusivas del periodo del gobierno Uribe, que siguen muy vigentes y lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Que se convierten en una especie de comodín en momentos coyunturales. Siento que más que en un momento de esperanza o desesperanza, estamos en un momento de quiebre. Un poco pues, no solo por la firma del acuerdo de paz, que en efecto no hay que dejarlo de lado, sino también pues un poco por lo que estamos viendo, ¿no? En este momento. De hecho, creo que este espacio es una muestra de ese quiebre. Golson es este chico, este era mi hijo. Le faltaba un mesecito para cumplir los 25 años cuando murió. Se esforzaron, nos buscaron, nos convencieron. A mí me pareció maravilloso porque ya nosotros habíamos decaído en el intento de conmemorar y recordar y hacer como esa memoria, una búsqueda de que no se pierdan ahí, en la historia. Tenemos desde los 80 hasta ahí de historia del pensamiento pedagógico del país y de esta universidad. O sea que esto hay un montón de autores, un montón de ensayos que muestran
que pensaban esta gente, estos pedagogos y pedagogas y estos académicos y profesionales. Entonces el sentir fue tremendo. Una última cosa fue en la inauguración, habían 400 personas acá y se para una de las familiares y va y coge la mano al hermano de Cristina y gritan duro que van a seguir luchando y los 400 personas gritan además. Infortunadamente, el frente estudiantil que parecía tranquilo, en rechazo permanente de toda agitación o revuelta, venía siendo preparado a través de campañas verbales y por medio de escritos pérfidamente recordatorios que sin dificultad hicieron subir el clima universitario al rojo vivo de la subversión. Particularmente mi misión al participar en estas actividades es mostrar que se puede perdonar y buscar un país mejor donde no haya violencia. Lo que más me mueve es decir, oiga, no nos matemos entre nosotros. Puede que haya alguien allá con intereses en que nos matemos, pero no nos dejemos manipular. Respetemos la vida del otro, respetémosle sus ideas, aceptémoslo como es. Y pues démonos la mano para que tengamos un futuro. Porque así como vamos, el futuro va a ser cada día más catastrófico. Esto es la misión de la Comisión de la Verdad. Eso es lo que deben estar haciendo. Y realmente abriendo espacios y buscando los lugares y momentos que son muy disidentes de nuestra historia, nuestras verdades, nuestras realidades, para empezar a nutrir eso que está buscando la comisión, que es nuestra verdad y a qué es lo que queremos llegar y qué significa todo esto y la justicia que va a hacer. Por eso me parece que es algo bastante importante que la comisión esté acá. Eso es lo que deben estar haciendo. Una contribución muy importante para que esta sociedad cicatrice sus heridas y pueda emprender un camino diferente hacia el futuro para las nuevas generaciones. Estamos trabajando con diferentes universidades que además han sido seleccionadas como casos de investigación en la comisión, la Universidad de Nariño, la Universidad Industrial, la UIS en el Magdalena Medio y en Santander. Y con todas ellas queremos culminar este proceso de escucha en un espacio nacional. Esperamos a mediados de febrero del año entrante, del 2021, para poder ya en ese escenario, porque es un proceso largo, no solamente escuchar a las víctimas y a los testigos, sino esperamos que en ese espacio podamos tener a los responsables. Estamos convocando a las FARC, al partido de FARC, que está en este momento comprometido con el proceso de paz y en todo este proceso de reconocimiento de responsabilidades. Estamos invitando varios exparamilitares que también hicieron parte de lo que escuchábamos hoy, de la incursión paramilitar en las universidades y la estigmatización. Y por supuesto también estamos convocando al Estado, al Ministerio de Educación, a la Fuerza Pública, también a reconocer lo que sucedió en las universidades. Esperamos que ese espacio nacional sea una conversación entre esos responsables, porque esas voces también son muy importantes para entender lo que pasó, y los estudiantes, profesores y por supuesto la comisión.